¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. El día de hoy vamos a hablar acerca de por qué Dios tiene algunos atributos femeninos en la Biblia, porque hay veces que se le representa a Él como un varón de guerra, pero otras veces se le representa diciendo que Él fue el que dio a luz y el que sufrió dolores de parto a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel. Entonces, pues quédate con nosotros. Antes de entrar de lleno, te recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también estamos en Spotify. Nos puedes encontrar como Gremio Hereje. Y, y pues bueno, van a estar saliendo los clips en el transcurso de la semana. Ya sabes, ¿va? Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna herejía, algún exorcismo, alguna palabra profética, algún don de lenguas, mándanos mensaje, mándanos inbox o déjalo en la caja de los comentarios. Ok, la idea principal de por qué saqué este video es porque en este mes es el mes de la comunidad LGBTQ+, y se me hizo interesante el hecho de que precisamente en la Biblia aparece Dios como mujer, ¿no? Y en otras partes como una persona, un varón, ¿no? Como un varón de guerra. Entonces, la manera en cómo voy a dividir este video va a ser presentarte las veces en donde aparece Dios mencionado en la Biblia, obviamente, pero con atributos femeninos. Posteriormente te voy a dar la explicación del por qué existen esos atributos femeninos en Dios. Hay una razón teológica del por qué, ¿no? Y al final voy a hacer un comentario acerca de la comunidad LGBTQ+. Hay muchas teologías que tratan de explicar del por qué se le atribuyen estos, a final de cuentas, características a Dios, esas características femeninas, dado que Él generalmente se le representa como un varón, ¿verdad? Y yo sé que en sí el tema puede llegar a ser un poco incómodo para muchos, pero tenme paciencia, créeme que la primera mitad de este video te va a parecer interesante del por qué se recurrió a este ejercicio, ¿no? Así que vamos a comenzar con el primer versículo. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 44, versículo 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Repite la misma práctica de decir que Dios estuvo embarazado de su pueblo, que en su vientre llevó a Israel, ¿no? Vuelve a hacer la misma praxis. En sí podemos encontrar varios versículos de esto, de hecho hay varios más, pero decidí pues no ponerlos todos porque iba a ser muy gorroso, ¿no? Em, este se me hace muy interesante, es el Isaías 42 del 13 al 14. Dice así: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Esto es un ejercicio muy interesante. O sea, realmente es algo, una transición impresionante el que hace el escritor, porque primeramente está describiendo a Dios, a Jehová, como una persona, como un hombre de guerra, un güey que se iba a agarrar a chingadazos con otros vatos, y luego en el siguiente versículo hace la transición y está diciendo que va a tener dolores de parto. Aquí podemos ver una transición de género que hace el autor. De hombre al siguiente versículo
lo pasa a mujer. Vamos a ir explicando el por qué. Como te pudiste haber dado cuenta, todos los versículos anteriores fueron de Isaías. ¿Por qué? Bueno, hay dos Isaías. El Isaías deuteronómico, en donde precisamente ese Isaías es post-exílico. ¿Va? Entonces él le tocó el periodo en donde ya habían sido deportados y bueno, todo el pueblo estaba consternado debido a que su Dios nacional no pudo hacerle frente a los otros dioses, a los dioses extranjeros. Para ellos fue un golpe duro, ¿va? Desde el punto de vista nacionalista, vamos a decirlo de esta manera, porque su Dios fue más pequeño, fue inferior, no fue lo suficientemente fuerte como para los dioses extranjeros y por lo tanto lo derrotó. Es aquí donde empieza una revolución que lleva precisamente al monoteísmo y de hecho el monoteísmo es la causa del por qué se le atribuyen estas características de mujer a Jehová. Hay que ser conscientes de que prácticamente en toda la Biblia se le representa a Jehová, se le representa a Dios con forma de varón, ¿no? Bueno, creo que vale la pena hacer el comentario, pero cuando empieza a hacer apariciones con atributos femeninos es precisamente en la época post-exílica. Y esto lo hace este segundo Isaías y también aparece precisamente en el Deuteronomio, que también el Deuteronomio es posexílico. Pero la pregunta es por qué el segundo Isaías, los autores del Deuteronomio y otros libros como por ejemplo Eseas tratan de unir a cualidades femeninas a Dios. ¿Por qué? Bueno, eh, el monoteísmo ya es algo que empezaba, ¿no? Pero ya algo que ya estaba arraigado en el pueblo era la concepción de las diosas. Hay que ser sinceros, el pueblo era politeísta y adoraba a muchas diosas. Del panteón de dioses que tenían, la diosa Ashera era la que dominaba. También había una diosa en los pueblos aledaños llamada Anat, que realmente entre una y otra tenían características prácticamente iguales, ¿verdad? Bueno, el punto es que en el esfuerzo de tratar de unificar a Dios, hicieron como un crisol en donde mezclaron a varios dioses. De hecho, en la otra vez creo que también lo comenté en el video que hice de Elohim, donde hablaba de un poquito de Elohim y cómo se estuvo mezclando con Jehová. Y aquí se estaba mezclando, pero con las cualidades divinas de las diosas, ¿va? Entonces se le empieza a asignar a roles a Jehová de madre, se le empiezan a asignar roles donde tiene un vientre, donde lleva a su hijo y el hijo es Israel. Se le empieza a asignar roles en donde dice que los está cargando en su seno. Obviamente esto también es un rol materno, un rol femenino. Para el pueblo fue difícil hacer este tipo de conceptualización, ¿no? En donde mezclaba a su diosa Ashera con Jehová. Entonces lo que pasa es que empieza a haber otro brinco, empieza a haber otra evolución. Y ya no solamente es que Jehová tiene atributos femeninos, sino que se le empieza a representar a Jehová, pero con una consorte, con una pareja. Se le empieza a representar que él es esposo, vamos a decirlo de esta manera, de la diosa Ashera o de la diosa Anat. Y de hecho hay evidencia incluso arqueológica de esto. Si bien sí hay unos pequeños textos en la Biblia en donde hace alusión de que tiene su consorte femenino, ¿verdad? Pero no son muy claros. Pero prefiero hacerte mención de las evidencias arqueológicas que se encontraron durante las excavaciones de Kuntiyet Arhut. Esta zona de Kuntiyet Arhut, ya lo había mencionado creo que también en algún otro video. Ya me acordé. En el video donde digo que Jehová es de Edom. El chiste es que este lugar era una zona prácticamente de paso, ¿verdad? En donde unía a dos pueblos y el chiste o el propósito era que pudieran descansar. Había comercio,
era, pues sí, un punto de comercio, se podría decir. Se encontraron inscripciones en un muro que contiene el siguiente texto: Te bendigo por Jehová de Temán y por su Ashera. Además, se encontró en un fragmento de Jarra este otro texto: Os bendigo por Jehová de Samaria y por su Ashera. Puedes dar cuenta de que se está refiriendo a Jehová en regiones geográficas que no corresponden a Judá ni a Israel, ¿verdad? Y precisamente en el otro video digo que de ahí viene el culto a Jehová, que viene de la tierra de Edom, ¿verdad? La verdad que está muy bueno el video. Si tienes tiempo, puedes ir a verlo, está muy chido. Pero que bueno, siguiendo con esto, voy a poner ahorita una imagen. Bueno, para los que están escuchando en Spotify, lo voy a tratar de describir de la mejor manera. Se puede observar que hay una figura central y en los costados tiene lo que viene siendo como algunos ciervos, ¿no? Como algunos venados. Se les pueden ver sus cuernos, se le puede ver su colita y al parecer están como comiendo o alimentándose de la figura central. La figura central es un árbol. Generalmente en las representaciones de árboles se dice que es un árbol de ciprés y con esto se representa a la diosa Ashera. De hecho, podrás hacer memoria de la Biblia donde varias veces se menciona que hay figuras hechas de madera o que hay figuras talladas, ¿no? O donde hay cultos idólatras o paganos, bueno, hacia otros dioses bajo árboles frondosos. Cuando hacen ese tipo de comentarios se están refiriendo a la diosa Ashera. La diosa Ashera siempre, siempre se le va a representar como un árbol y también se le va a representar rodeada de lo que viene siendo como la fauna, ¿no? O, bueno, sí, la fauna. De hecho, en la misma imagen se ve por debajo a un león. Eso significa que ella está arriba del león, simbólicamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el león es un animal fuerte, vigoroso, es un animal que infundía respeto y el hecho de ponerla arriba de él hace que ella tiene el dominio sobre la naturaleza. Algo que se me estaba pasando es que típicamente se le asocia a Ashera el árbol de almendro. Esto es debido a sus frutos. Aquí tenemos una imagen del fruto del árbol, en donde para ellos esto simboliza la fertilidad debido a la forma que tiene el fruto, en donde ellos encuentran similitudes con la genitalia femenina, ¿verdad? En donde lo que vendría siendo como la coraza o la capa exterior del fruto asemeja a los labios mayores y la parte interna a lo que vendría siendo la vulva, labios interiores y todo, ¿no? Ok, entonces podemos concluir de esta forma. ¿Por qué Jehová tiene atributos femeninos? Bueno, Jehová tiene atributos femeninos a causa del monoteísmo, donde se empiezan a hacer un crisol de divinidades y queda como Dios único Jehová, ¿verdad? Pero debido a la cultura que el pueblo ya arrastraba, en donde estaban presentes las diosas, tuvieron que hacer un ejercicio en donde se le asignan los atributos de mujer a Jehová. Posteriormente el pueblo como que no lo acepta bien del todo y se le empiezan a atribuir esposas a Jehová, como bien se mencionó a Shera o Anat. Pero seamos sinceros, ¿realmente Dios será hombre o mujer? Esto la verdad se me hace un poco absurdo. Okay. Para ir cerrando me gustaría platicarte un poco de mi reacción al momento de que leí el libro de la cabaña. No sé si lo has leído. Yo lo leí, creo que fue en la prepa. Sinceramente no recuerdo quién me lo prestó. Creo que me lo prestó mi amigo Víctor. Creo que fue él. No recuerdo, la verdad, una disculpa para el que me lo prestó. Sí lo devolví, cabe, cabe agregar, ¿verdad?
La verdad, muy buen libro. De hecho, no he visto la película porque, no sé, la verdad, te puedo decir que en ese tiempo, yo cuando leí ese libro am, pues era fundamentalista, etcétera, etcétera. Y la verdad, ese libro me ministró muy fuertemente, o sea, sin mentir y sin exagerar, yo lloraba al momento de leer ese libro. En el libro me acuerdo que cuando el protagonista entra a la cabaña y le dicen que ahí se iba a encontrar con Dios, al momento de ir leyendo yo me sentía el protagonista, entonces me podía visualizar a mí mismo caminando por la hierba, subir los escalones de la cabaña, tocar la puerta de madera y girarla y, y girar la perilla y entrar y encontrarme con una mujer gordita, afrodescendiente, ¿no? Pero con una sonrisa y con una alegría que contagia, o sea, la verdad, al momento yo me sentí confundido, yo decía, ¿cómo pueden comparar a Dios con una mujer, ¿no? Y afrodescendiente, ¿no? Porque pues está esta mentalidad de que Dios era ario y todo eso, pero pues nada que ver. Al transcurso como fui leyendo el libro, digo, sí es cierto, o sea, ¿por qué nosotros mismos nos encasillamos a imaginarnos a Dios de una forma? ¿Por qué me encasillo, mejor dicho, no me encasillo, por qué encasillo yo a Dios en un concepto de que Dios tiene que ser así, Dios tiene que ser un Dios blanco, Dios tiene que ser un Dios de barba larga, de pelo cano, barba cana? ¿Por qué? De hecho, me pasó lo mismo con Morgan Freeman en Todopoderoso. No sé, creo que era un poco racista, la verdad. Perdón. Yo decía, ¿por qué Morgan Freeman? O sea, en mis estándares del que yo tenía, el concepto de Dios, no encajaba eso. Porque, pues, ¿cómo se podría decir? Las representaciones medievales, artísticas de Dios lo ponen de otra forma. Lo ponen blanco, con una nariz respingada, con pelo largo, o bueno, hablando de Jesucristo, va, largo y ondulado, cabello claro, ¿no? Café claro. Y ninguno de ellos se encaja con la descripción de estos dos personajes, de Morgan Freeman y la mujer que es Dios en la cabaña. Al final del libro, yo me enamoré de esa representación de Dios. Y yo dije, si yo creo que esta manera en como el autor ve a Dios, esta manera, porque la verdad te lo describe y la mujer producía, desbordaba una alegría enorme, siempre con su sonrisa, siempre con su calor humano, o sea, que te hacía decir, ¿sabes qué? Esto realmente es más cerca de Dios a esas representaciones en donde se ve a un Dios con el ceño fruncido, súper lejano, ¿no? Barbado, esto debe ser más cerca a Dios. Imagínate que tienes que pasar con toda la eternidad con Dios, ¿no? Pues, bueno, supuestamente esto es lo que sucede al momento de morir, ¿verdad? Y bueno, vamos a decir que es cierto. Ya después tocaremos ese tema. Este, pero ¿con qué tipo de Dios te gustaría pasar? ¿Con el Dios, con el Jesús, por ejemplo, que aparece en las películas? El que parece que no puede ni sonreír, que tiene la cara toda frívola, que casi pareciera que sus pies se levantan de la tierra. Yo la verdad me quedo con esa mujer que desborda amor. Wow, yo creo que eso es lo más cerca de Dios que me puedo imaginar yo. Ahora, haciendo una pequeña reflexión con respecto a la comunidad LGBTQ+, me gustaría decir algo.
generalmente la iglesia no lo acepta bien. O sea, hoy por hoy no es bien visto que, que una pareja del mismo sexo entre a una iglesia, ¿no? O no vayamos tan lejos, o sea, que un miembro de la iglesia, un joven, lo que sea, adulto, no sé, señorita, se diga abiertamente, ¿sabes qué? Pues soy gay, no está bien recibido. Imagínate, o sea, si ha practicado en el servicio al culto, por ejemplo, alabanza o lo que sea, de hecho hasta lo quitarían del servicio porque es homosexual. Creo que esto no debería ser así. Ahora vamos a imaginarnos un escenario en donde entra un matrimonio eh, homoparental, ¿no? Y tienen a un niño. La iglesia qué le va a decir al niño? Oye, ¿sabes que tu papá está en pecado y se los va a cargar el payaso y se le van a podrir en el infierno? Y muy probablemente a ti también. Wow, o sea, y lo bueno que Dios es amor, ¿no? Qué horror de discurso. No es horrible, es horroroso. O sea, Dios murió por todos, pero no murió por ellos. Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús murió por todos. Dice, o sea, Jesús murió por todo el mundo, pero no por ellos. Dios es amor siempre y cuando hagas lo que creo que es conveniente. Pues qué clase de amor es ese. O sea, si dicen que Dios es amor, pero y me ama, pero siempre y cuando yo haga o cumpla ciertos estándares, pues que eso realmente es amor. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pues güey, la neta, tú también ama al pecador, entonces, ¿quién eres tú para tratar de imponer eh, un reglamento o de imponer algo simplemente porque, vamos a decirlo entre comillas, porque esto no es pecado? Pecan de una manera diferente que tú. Y repito, o sea, esto de la homosexualidad no es pecado. El temor ese de que es que quieren que nuestros hijos se vuelvan gays, pues la verdad parece más homofobia. O sea, pareciera que las personas que dicen esto tenían un deseo o un impulso hacia su mismo género, pero realmente no pudieron hacerlo y se les condenó diciendo que eso estaba mal. Discúlpame, pero eso parece homofobia. Y si quieres no me disculpes, de hecho. Me gustaría decir algo que menciona Thomas Romer en el libro de Monoteísmo y Poder. Creo que es una manera maravillosa en cómo terminó este capítulo. Dice, para hablar de Dios no tenemos más que imágenes, metáforas que provienen de la experiencia humana y que son por lo tanto inadecuadas. Lo que corresponde es tomar conciencia del carácter limitado de todas estas imágenes y no idolatrar a un Señor, un Padre o una Madre. Nosotros tratamos de asignarle un género a Dios para que Dios se parezca a nosotros y poder ser más fácil el culto hacia Él, ¿no? Pero si Dios es realmente tan poderoso como dice serlo, la verdad sería ridículo que se pelee por tener un género, la verdad. Y también es ridículo que nosotros nos estemos peleando por lo que hacen otras personas en su intimidad. Yo no sé por qué los cristianos o los religiosos, vamos a decirlo de esta manera, tienen tanto problema por lo que hacen otros con sus genitales. Están obsesionados con los genitales de ajenos y a veces también propios. Me gustaría saber qué es lo que piensas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y pues bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Un abrazo a todos.